¿Cómo se desmorona un país? ¿Cómo se resquebraja un imperio, una nación que lo ha sido todo y que hoy está a la deriva? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con Ana Carvajosa y su nuevo libro, Una isla a la deriva, donde esta periodista, que los lectores del país conocéis muy bien, nos va a llevar de la mano por las grietas de ese gran país, el Reino Unido, que tantos admiramos y que hoy nos cuesta reconocer, que nos duele ver tan lesionado. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como bien sabéis, los únicos algoritmos aquí y ahora somos nosotras. Oye, ¿sabes que es la primera vez que... Mira que hemos grabado este podcast en muchos sitios, en Matadero, en el Cervantes, en una librería, en muchísimos sitios, pero es la primera vez que vamos a grabar en un cementerio. Estamos en el Cementerio Británico de Madrid y, bueno, cuando te lo propuse dijiste, estupenda idea, ¿por qué? Bueno, a mí me parece un sitio muy especial. Está aquí metido en Carabanchel, encajado entre un montón de viviendas, casas bajas, bueno, este crecimiento urbano de Madrid tan particular, pero también porque creo que es un lugar que conecta muy bien con una parte, con un aspecto del Reino Unido que a mí me interesa mucho, que es la multiculturalidad, porque aquí se entierra y se ha enterrado a gente que no era católica y que buscaba un sitio para enterrarse, ortodoxos y anglicanos. Y entonces me parece que representa bien esa multiculturalidad. Sí, yo he visto al llegar hasta aquí lápidas en cirílico, hay nombres alemanes, nombres griegos, rusos. Recordemos que en aquellos tiempos, esto tiene 150 años, en los cementerios españoles católicos solo se podía enterrar a católicos y por eso los británicos crearon también en otros lugares de España. Este está en Carabanchel, Madrid, pero aquí vinieron a parar de otras religiones y por eso vemos tantos nombres luteranos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿buscamos un lugar donde sentarnos y charlar tranquilamente? Perfecto. Bueno, estamos en este cementerio tan increíble, este lugar de multiculturalidad, pero sobre todo una gran metáfora de la muerte. Ana, dinos, ¿está el Reino Unido, digamos, a un paso del cementerio? Bueno, eso son palabras mayores, ¿no? Creo que no tanto, pero sí que es evidente que Reino Unido atraviesa una fase de un periodo de declive. Ellos mismos a veces se refieren a ello como el declinismo. Y hay muchos británicos que no reconocen a su país y que sienten mucha pena al ver el estado calamitoso en el que se encuentra. Y luego está toda la cuestión política, territorial, qué va a pasar con Escocia y sobre todo con Irlanda del Norte, ¿no? Si va a terminar unida a la República de Irlanda. Hay muchos interrogantes ahora mismo. Tú has vivido en Berlín, en Jerusalén, en Bruselas. Ahora llevas unos años en Inglaterra, en Londres. ¿Te sorprendió lo que viste al llegar? Pues la verdad es que sí, me sorprendió mucho, sobre todo porque yo creía que conocía el país. Creía que conocía el país porque llevaba 20 años yendo a visitar a mi familia política, casi todos los años, y como corresponsal, pues al final, bueno, no sé muy bien por qué, pero siempre he acabado relacionándome mucho con los británicos, con los corresponsales británicos. Incluso llegué a trabajar una época para un diario británico, para el Guardian. Entonces yo creía que conocía el país. Pero vivir allí la cotidianidad y sobre todo en esta época de crisis profunda, post-Brexit, es diferente, ¿no? Y sobre todo me di cuenta de todo lo que ignoraba cuando empecé a salir de Londres y empecé a recorrer ese otro país, porque realmente son países diferentes. Una cosa es Londres y el sureste y otra cosa es el norte postindustrial, no tiene nada que ver.
y darme cuenta de las profundas desigualdades y de esa distancia abismal que muchos sienten respecto a Londres, respecto a los políticos, respecto a Westminster, ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu libro. Se llama Una isla a la deriva y lo has subtitulado Un viaje por las grietas del Reino desunido. ¿Qué es lo que está agrietando a este país? Bueno, hay un punto de inflexión evidente, que es el Brexit, pero lo que yo he intentado contar también es, he intentado identificar lo que en el libro llamo corrientes subterráneas, ¿no? Que es todo lo que ha pasado en la última década, en los últimos 14 años en concreto, de gobiernos conservadores, de desmantelamiento de los servicios públicos, esa desigualdad geográfica norte-sur y esas divisiones de clase social que fisuran a la sociedad británica, ¿no? Y que hacen que nos encontremos en el estado actual de, bueno, pues este estado de ánimo del que hablábamos, ¿no? Tan sombrío. Vamos a hablar de todo ello, pero para empezar, hablemos del Brexit. ¿Es la gran equivocación con mayúsculas? ¿Crees que ellos lo ven así? O sea, yo creo que el Brexit lo que hizo fue poner el foco sobre esas fisuras que ya estaban, o sea, ejerció un poco como cuarto de revelado y luego exacerbó muchas otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Escocia o de Irlanda del Norte. Y es verdad que cada vez más gente siente que se han equivocado, ¿no? Que no tendrían que haber votado y sobre todo se sienten engañados. Recorriendo el país pues conocí a mucha gente que me decía, bueno, es que nos dijeron que iba a ser un futuro color de rosa y ahora se encuentran en una situación con un coste de la vida súper elevado. Bueno, pues la gente no llega a fin de mes, ¿no? Y tienen una situación económica muy complicada. También se han dado cuenta de la importancia que jugó la nostalgia, ¿no? En la campaña del Brexit. Yo siempre recuerdo una conversación que tuve con un grupo de ancianas en un centro de mayores en Blackpool, que me decían que ellas votaron Brexit porque querían que Reino Unido fuera como era antes. La gente quería parar el reloj y volver a una situación actual. Eso también se excitó mucho en la campaña, ¿no? Esa nostalgia de un país que ya ni es ni lo será y que además cambia muy rápido como cambian todas las sociedades europeas. Entonces, bueno, hay mucha gente que sí, que le gustaría volver atrás, pero en cuanto al Brexit, pero también es verdad que no está sobre la mesa un segundo referéndum, tampoco los laboristas, y que ahora se trata de intentar lograr el mejor acomodo dentro de los términos ya pactados y irreversibles. ¿Y crees que ellos están dispuestos a reconocerlo? Es decir, puede que en la intimidad lo reconozcan, pero ¿están dispuestos a reconocerlo socialmente? ¿Es un consenso que se hayan equivocado o no? Depende un poco de a quién le preguntes. O sea, hay mucha gente que sigue pensando que están en lo correcto y que lo que estamos viendo ahora es solo una fase muy complicada, muy difícil y necesaria de transición hacia un futuro mejor, ¿no? Que se esperaba que iba a haber ahora un bajón importante, pero bueno, que luego todo va a ir bien. Me acuerdo también un señor que conocí en la campiña inglesa, en un cóctel así muy elegante, y que, bueno, yo le decía, pero bueno, todas estas decisiones son un desastre. Y él me decía, ya, pero son nuestras decisiones, no son las de Bruselas. Nos equivocamos, pero nos equivocamos nosotros. Ese argumento de la soberanía, ¿no? Y de nosotros somos diferentes y el excepcionalismo británico, eso también sigue estando presente. Y luego también es que es difícil reconocer que te has equivocado, ¿no? En una cosa tan importante. Y es muy difícil cambiar de bando. Yo siempre me acuerdo de una cosa que me dijo Iván Krastev, que es este politólogo búlgaro tan inteligente, y él me decía que la política cada vez se parece más al fútbol. Entonces tú eres de un equipo y aunque pierda, no te vas a cambiar, ¿no? Y que cada vez los ciudadanos somos más hooligans respecto a la política. Y creo que en el Brexit hay bastante de esto también, ¿no? Si tú fuiste brexiteer y votaste a favor del Brexit, bueno, hay mucha gente que dice que se equivocó, pero también hay mucha que piensa que siguen en lo correcto.
Bueno, me encanta, Ana, cómo en el libro has descrito, te has metido en los internados en Eton, por ejemplo, en los colegios de élite ingleses. Eton concretamente es el de Boris Johnson, y nos describes cómo tantos políticos han salido de allí, cómo se forja desde la infancia un espíritu de grupo y de club privado y exclusivo que luego mantienen a lo largo de la vida. Es una parte muy memorable del libro. Y te quiero preguntar, ¿es un país cómodo con esas desigualdades que describes? Es otra de las cosas que me sorprendió mucho, la presencia, o sea, lo presente que estaba el tema de la clase social en el día a día del país. O sea, en la televisión, en las entrevistas, en las obras de teatro, en la prensa, en las cenas. Vas a cenar con gente, pero esta persona, ¿en qué internado estudió? No, pero tiene un acento que es posh. No, pero, o sea, es una constante, ¿no? El tema de la clase social. Y cuando empiezas a analizar los datos también y a ver a los políticos, pues eso, quién estudió en qué internados de lujo, elitistas, te das cuenta que hay una burbuja de privilegio que se va perpetuando en la universidad, en los clubs de caballeros, que también conseguí colarme y voy contando en el libro. Y son esas redes de apoyo que se forjan ya desde muy pequeñitos en la escuela, pero que les van situando en un lugar de la sociedad y que hace que la movilidad social sea más complicada. Bueno, vamos a hablar de libros. Este es un podcast de libros y quiero saber de la cultura británica que te ha alimentado. Pero antes te quiero preguntar otra cosa muy específica que creo que los oyentes deben conocer. En tu etapa de Jerusalén escribiste Las tribus de Israel. Tras tu etapa de Alemania escribiste un libro sobre Angela Merkel, también memorable. Y ahora has escrito este. Si vinieras a España, como estamos aquí ahora mismo en Madrid, ¿qué escribirías? ¿Qué te sorprende de nuestro país? Pues la verdad es que no lo sé muy bien. Me encantaría viajar por España escuchando y hablando con la gente, observando con tiempo, ¿no? Para poder asimilar. Hoy estamos aquí en Carabanchel y la verdad que para mí es muy exótico. Yo llevo muchos años viviendo fuera y entonces veo España con otros ojos, a veces con ojos de guiri, y me gustan muchas cosas. Me he dado cuenta con los años que veo España de otra manera desde que estoy fuera y de una manera bastante más positiva, con todos sus defectos, pero creo que a veces a la gente aquí en España se le olvida las enormes ventajas que tiene este país. Todos los tópicos, ¿no? De la comida, el clima, pero sobre todo la cohesión social, con todas sus grietas y sus fisuras también, ¿no? Pero comparado con otros países y tras haber vivido el día a día en muchos países, la verdad es que cada vez me gusta más España y bueno, creo que escribiría algo un poco desde ese lugar, ¿no? De cómo nos relacionamos los españoles y el tipo de sociedad que somos. Bueno, ojalá llegue ese libro, desde luego yo estaré deseando leerlo. Bueno, vamos ya con los libros, con la cultura. Todos hemos crecido admirando la cultura británica, ¿no? Yo creo que desde niños, desde Dickens, Virginia Woolf, lo que queramos. En tu caso, ¿qué parte de la cultura británica te ha impactado más desde pequeña? Bueno, pues en realidad mi primer contacto con la cultura británica, o al menos el más intenso, pues fue la música, como para tanta gente. Bueno, cuando era joven, para mí, la música ocupaba una parte muy importante de mi vida y le dedicaba muchísimo tiempo, iba a conciertos, estábamos todo el día cambiándonos cassettes, porque ya, soy una señora mayor. Y me gustaba mucho la New Wave y el Power Pop, me gustaban los Clash, The Jam, Elvis Costello, los Undertones, The Derry precisamente, toda esa música. Lo que pasa que yo, claro, no imaginaba que acabaría viviendo con un señor medio inglés y que acabaría viviendo en Londres, ¿no? Y luego, si pienso en los libros, en la literatura, empecé a adentrarme en ese mundo de la inteligencia británica, ¿no? De las novelas de espías de John le Carré, George Smiley, ¿no? Ese personaje tan británico, esa falsa modestia. Luego con los años me he ido dando cuenta que aprendí mucho de cómo son ellos.
porque esas novelas retrataban el mundo de las élites académicas también y de ese establishment que al final lo controla todo. También con Banville, ¿no? A pesar de que es irlandés, pero que me marcó mucho, por ejemplo, la novela de Anthony Blunt, la del espía soviético que trabajaba para la reina de Inglaterra y que era uno de los 5 de Cambridge, de los 5 espías reclutados por Moscú en el Trinity College. Ese corazón de la intelectualidad británica. Creo que también las películas, ¿no? Te han marcado bastante, las películas británicas. Sí, o sea, ahora por ejemplo cuando recorría el norte de Inglaterra me daba cuenta de, bueno, pues eso, todas las zonas que fueron mineras, toda esa parte más postindustrial que no acaba de despegar. Pues claro, pensaba en cómo crecí, con las películas de Ken Loach, con las de Mike Leigh, o sea, fui a Sheffield, pues pensaba en los Full Monty, ¿no? Stephen Fries, o sea, claro, o sea, lo que llegaba a España entonces, y que ese cine social que a muchos nos abrió los ojos sobre esa Inglaterra también más empobrecida. Pero luego también, claro, como periodista y como corresponsal, leí libros que me enseñaron mucho también a través de esos personajes que son los corresponsales británicos en lugares exóticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Evelyn Waugh, ¿no? Noticia bomba. El año pasado volví a leer, fui de vacaciones a Vietnam, Graham Greene, el americano impasible. Todos esos personajes y su relación con la casa madre, ¿no? Que es un poco también los espías con la casa madre del servicio de inteligencia, pero en el caso de los corresponsales con sus periódicos, explica mucho, ¿no? También de ese Reino Unido posimperial y de lo descolocados que están todos esos personajes respecto a un imperio que ya no lo es. Bueno, el rey de lo colonial y poscolonial y de esas crónicas que estás relatando es posiblemente George Orwell. Creo que también es uno de tus autores de cabecera. Sí, sobre todo he estado leyendo ahora en esta última etapa británica ensayos, ¿no? Hay un librito que se llama Why I Write, no sé bien si está el mismo compendio en castellano, pero bueno, tiene ensayos como El león y el unicornio, y él es bastante alucinante porque, o sea, hace décadas él ya hablaba y explicaba una Inglaterra que de alguna manera sigue muy vigente, ¿no? O sea, toda esa división de clase, como esa cuestión de identidad, ese quiénes somos los británicos respecto al resto del mundo, qué nos diferencia, la insularidad, ese patriotismo, la excepcionalidad, todos esos grandes temas ya estaban muy presentes y Orwell los reflexiona con una inteligencia y una clarividencia brutal. La verdad es que Orwell le conocemos más por sus distopías, por 1984, etcétera, son las que han sido masivas y han pasado a la historia, pero yo tampoco me canso de recuperar y releer todo ese Orwell de ensayos, de cuentos. No sé si conoces la historia del matar a un elefante en Birmania, bueno, por no hablar de Cataluña, etcétera. Orwell, desde luego, es un autor que yo creo que estoy segura que nuestros oyentes también debemos tener muy, muy presente. Es muy curioso cómo yo volví a Orwell escribiendo este libro. Sin querer me topaba con él todo el rato porque entroncaba mucho también con ese espíritu introspectivo que me he encontrado en esta última etapa en Reino Unido. O sea, hay un montón de libros ahora que están saliendo, pero también obras de teatro, de lo que los británicos llaman el State of the Nation, ¿no? El estado de la nación. Ese quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, hay un deseo de entender su lugar en el mundo que, por supuesto, exacerbado por el Brexit, ¿no? O sea, ya no pertenecemos a la Unión Europea, ahora dónde estamos, cuáles son nuestras alianzas, pero que también tiene un significado más profundo. Y entonces hay un montón de libros que he estado leyendo últimamente, no se han traducido en castellano, pero que son muy interesantes, ¿no? Y algunos, por ejemplo, de Jason Cowley, Who Are We Now? ¿Quién somos nosotros ahora?, que me interesó especialmente porque él habla del patriotismo progresista, ¿no? Que también Gordon Brown, el ex primer ministro, habla de esto. No dejar que la derecha, la extrema derecha y los brexiteros se apropien de ese sentido del nacionalismo y del patriotismo y de la identidad nacional. Y entonces construir
ese sentimiento de nación desde otra óptica, desde una óptica más progresista, de solidaridad y de otros valores, digamos. Bueno, Ana, este es el podcast que estás leyendo. Voy a preguntarte por tus lecturas más recientes, por lo que tienes, digamos, en la mesilla de noche o en la maleta, tú que estás siempre viajando entre Londres y Madrid. Pero antes vamos a escuchar a un colega, a un amigo, a quien he preguntado a dónde le ha llevado tu libro. Soy Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales de El País. A mí, Una isla a la deriva me parece un viaje periodístico muy valioso porque va a las raíces de un descontento popular fundamental que provocó un terremoto en el Reino Unido y que a la vez, con características bastante similares, ha provocado temblores también en otras partes del mundo de Occidente. Por tanto, este libro se centra en el Reino Unido, es un mosaico de piezas, de personajes, de lugares de ese país que nos permiten entender lo que pasó ahí. Pero a trasluz, ese viaje a las raíces de ese descontento nos permite entender también muchas cosas de lo que ha ocurrido en otros países. Por ello, a mí me parece interesante trazar una línea, una perspectiva que va del libro de Carvajosa, que es un libro periodístico, a otros libros que tienen otro tono, no son periodísticos, son analíticos, pero que tocan esa misma fibra, que es la fibra fundamental en la política de nuestro tiempo en Occidente. Uno es La crisis del capitalismo democrático de Martin Wolf, publicado por De Gusto. Martin Wolf es un columnista del Financial Times y aborda toda esta cuestión con gran lucidez. En concreto tiene un capítulo que se titula Lo que falló, ¿no? Y creo que es importante entender lo que ha fallado y de dónde vienen estas consecuencias políticas en las urnas que estamos viendo. Otro es El descontento democrático de Michael Sandel. Todo un clásico, centrados en Estados Unidos y que es un análisis cristalino, ¿no?, de este descontento. Creo que es una cuestión realmente central, entonces por la vía periodística, centrándose en un país como Carvajosa, o por la vía analítica, de forma más periscópica como Wolf o como Sandel sobre Estados Unidos, es importante entender lo que está pasando y ahí hay unas sugerencias que creo que son valiosas. Bueno, ahora sí, vamos a conocer tus lecturas más recientes. Ya os diré, oyentes, que en cuanto le he preguntado a Ana de qué autores quiere hablar, nos ha puesto sobre la mesa una colección muy multicultural, muy apropiada por parte de alguien que está metida en el corazón de Londres. Y lo primero de lo que quieres hablar creo que es Sadie Smith. Cuéntanos. Sí, porque con ella, Dientes Blancos, que ya es un superclásico, empecé a descubrir, bueno, con ella y con Hanif Kureishi, mi hermosa lavandería, empecé a descubrir ese Reino Unido más multicultural que me tiene fascinada, ¿no? Que es lo que desde luego más me gusta de vivir en Londres y que me parece único. Entonces ella habla de los hijos de los inmigrantes de la Commonwealth y del día a día en un país donde está toda esta batalla por las identidades. La casualidad además ha querido que yo ahora viva muy cerca de donde se desarrolla ese libro, en Wisleton. Me he dado cuenta muy tarde, pero es un lugar flipante. De hecho, cuando llegué a Londres empecé a trabajar como voluntaria en un banco de alimentos y era precisamente allí. Entonces allí pude ver también y hablar con un montón de gente que desfilaba por allí de muchos países y bueno, pues cómo vienen a buscarse la vida y lo difícil que es abrirse paso en una ciudad como Londres, que es increíblemente abierta, pero también carísima. Nos traes también a Bernardine Evaristo, otro ejemplo de multiculturalidad. Cuéntanos. A Bernardine Evaristo la he descubierto en esta última etapa, la verdad. Leí un libro que se ha traducido en España y que es Niña, Mujer, Otras, que ganó el Booker Prize precisamente en 2019 y ella fue la primera mujer negra que lo ganó. Y a mí me entusiasmó. Es un libro que habla de racismo y otra vez de la identidad dentro de la sociedad británica, pero también de sexualidad y que te permite colarte en un Londres muy africano, escuchar otras maneras de hablar, de reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de las escuelas y de la
supuesta y tan manida meritocracia, bueno, que evidentemente es todo mucho más complicado que eso. Es un libro que recomiendo mucho. Sí, meritocracia, que francamente al final es un mito que ha caído bastante, ¿no? Bueno, seguimos adelante. También nos has traído a Lea Ypi, no sé si se dice así, la verdad, esta autora afincada en Londres que ha triunfado con su historia sobre Albania. Sí, justo estoy leyendo Libre, que es el libro de Lea Ypi. Ella trabaja en la LSE, en la London School of Economics, donde yo también estuve trabajando una temporada, ahora en esta última etapa, y donde te das cuenta que a pesar del Brexit y a pesar de la crisis que atraviesa el Reino Unido, sigue siendo un imán para las mentes más lúcidas del planeta, ¿no? Junto con otros sitios como Estados Unidos, pero desde luego las universidades británicas siguen siendo un lugar maravilloso. Y ella trabaja allí, y en el libro ella habla de, bueno, de su vida en la Albania comunista, indaga en el concepto más profundo de libertad, ¿no? Y de esa transición al capitalismo, y cómo de alguna manera también pues está mermada por, bueno, pues por el desempleo y por todo lo que vino después, ¿no? Y lo que supuso, el golpe tan duro que supuso para la sociedad, la autoestima colectiva, esas transiciones, que me recordaba mucho, lo contaba en el libro de Alemania que has mencionado antes, ¿no? Me recordaba mucho a Alemania del Este, porque cuando hablas con la gente allí también te explican, bueno, lo que supuso de pérdida de identidad, ¿no? Porque les decían, bueno, ahora sois libres y tenéis que ser muy felices, pero su realidad era bastante dura y su pasado de alguna manera estaba negado. Y no es que quisieran volver atrás, pero es más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, no, la lectura no es tan binaria, y todas esas sutilezas las capta muy bien Lea Ypi. Y bueno, yo creo que es muy importante también para entender la historia, pero también el presente político. O sea, en Alemania del Este ahora vemos que votan el doble a la extrema derecha que en Alemania del Oeste, y todo ese desencanto, ¿no? Y también hay que tenerlo muy en cuenta para entender todos estos procesos políticos históricos. Bueno, y por último, debo contar que tú me descubriste un libro único, espectacular, que yo no he dejado de recomendar desde que me lo descubriste, que es de la nigeriana Lola Shoneyin, no sé si se dice así, La vida secreta de las esposas de Babasegui. Tú le hiciste una entrevista en El País, yo luego le hice una crítica, y creo que no ha dejado de imprimir nuevas ediciones. Cuéntanos la maravilla de este libro. Bueno, ella es fantástica. Yo la recomiendo mucho porque, bueno, además de ser una mujer simpaticísima y divertida, es uno de los grandes fenómenos culturales de África. El Financial Times la ha reconocido como una de las mujeres más influyentes del año pasado. Es impulsora de festivales literarios, la dueña de la gran librería en Lagos, en Nigeria. Y hace unos días precisamente tuve la ocasión de mantener una charla larga, calmada, que grabamos con los suscriptores del País, que fue interesantísimo, ¿no? Y ella, en La vida secreta de las esposas de Babasegui, cuenta la historia de una familia polígama. Nos trae un tema que para nosotros es un poco, bueno, alejado, ¿no? Con el que no estamos familiarizadas. Retrata una vida doméstica durísima, cruel, la competencia por los recursos entre las distintas esposas, una que llega nueva y que tiene educación frente a las demás, pero lo consigue hacer también con mucha ironía, con sentido del humor, con una inteligencia brutal, y que además nos permite ver cómo es el día a día de una familia nigeriana de clase media, ¿no? O clase media baja en un barrio normal. Y entonces a mí me parece un lujo y una maravilla, y te ayuda también a reflexionar sobre fenómenos, o sea, sobre los derechos de las mujeres y el tema de la poligamia, ¿no? Porque como ella explica, o sea, muchísimas familias
acceden a que su hija sea segunda, tercera, cuarta esposa por razones económicas. Saben que así van a tener esa seguridad económica que ellos no les pueden ofrecer, ¿no? O sea, una vez más, todo es bastante más complejo de cómo lo vemos desde aquí a veces. Y sobre todo lo aborda con humor, como has dicho. Bueno, vamos a parar un segundo para escuchar las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat, coordinador de Babelia. ¿Qué sabemos de la presencia de España en Marruecos y el Sáhara? ¿Qué sabemos más allá del tópico? La tesis de Laura Casielles es que sabemos demasiado poco y ese es un problema para la fundamentación cívica de nuestro país. Precisamente de eso habla Arena en los ojos, una obra de no ficción publicada por Libros del Cao que es espléndida y que está escrita tras muchos años de investigación. Su punto de partida es el siguiente. La historia colonial de España en esos territorios, a lo largo del último siglo y medio, a medida que fue desarrollándose, fue ocultándose o tergiversándose. Naturalmente, esa ocultación y esa tergiversación puede resultar muy útil. Ni hemos reconocido los daños y, por tanto, tampoco los hemos reparado. Así lo explica la poeta Berta García Faet en la crítica de un libro que dice que es necesario. Pocos lo son, y Berta dice que este lo es, pero dice más. Si olvidamos esta historia, dice, nos desconoceremos también como país. No entender la colonialidad de España en Marruecos y el Sáhara Occidental es no entender ni la guerra civil, ni la dictadura, ni tampoco la transición. Arena en los ojos es un ensayo brillante que junta lo que debe juntarse y separa lo que debe separarse, y se atreve a hurgar en lo turbio, lo incómodo, lo que rompe las dicotomías, derechas, izquierda, malos y buenos. Se atreve a dar algunas respuestas y a seguir preguntando, y por eso recomendamos su lectura. Bueno, Ana, hemos escuchado tus recomendaciones, las que nos hace esta semana Babelia, y ahora para terminar, ya sabes que me gusta terminar con un poema. Yo sé que tu ensayo no encaja literariamente con un poema, pero seguro que puedes encontrar alguno que encaje con esta cuestión británica de la que estamos hablando. Cuando me lo dijiste pensé bastante y al final he elegido un poema de Rudyard Kipling. No necesariamente porque me guste especialmente, pero sí que creo que es bastante representativo del ideal victoriano del estoicismo, ¿no? Y que además es un poema que todos los ingleses conocen y que muchos admiran. Lo escribió en 1895 y le habla a su hijo pues, de la humildad, la perseverancia y de lo que él cree que es ser un hombre honorable, ¿no? Un británico, un buen británico. Se titula If, y en español, sí. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si, siendo engañado, no respondes con engaños. O si, siendo odiado, no incurres en el odio. Y aún así, no te las das de bueno ni de sabio. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Berna, por invitarme. ¿Y ahora me lo firmas? Hombre, claro. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.